Вставай, страна огромная, вставай, раскатный бой, фашистской силой темною, проклятою ордой. Ay, muy buenas compañeras, muy buenas compañeros. Aquí estamos de nuevo en un programa de noticias multipolares, donde vamos a analizar de la mejor manera de las posibles los acontecimientos que han ido sucediendo esta semana, que como toda la semana vienen absolutamente cargaditas de noticias, cargaditas de eventos. Y por mucho que lo intente, por mucho que ponga muchas noticias breves para que no se me escape casi nada de lo que ha sucedido, es prácticamente imposible resumir la semana completa en una hora, hora y pico. Pero bueno, aquí estamos para intentarlo, ¿no? El título que se le ha puesto al programa, lo habéis visto en la carátula, era Israel pierde el norte, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como también se presentaba el informe de crímenes de guerra cometidos por el Estado sionista en la primera fase del genocidio, pues tampoco sabía exactamente qué destacar, ¿no? de ambas cosas. Es evidente que Israel, el Estado sionista, ha perdido el norte, porque el norte está vacío, está fantasma. No, la gente se ha ido huyendo en determinadas ocasiones y cada vez va huyendo más de los ataques de Hezbollah, o de la capacidad que tiene Hezbollah disuasoria. Pero por otro lado también ha perdido el norte desde el punto de vista de coco, ¿no? De decir dónde estoy, a dónde me encamino, ¿no? Es una expresión que usamos al menos mucho acá. Y dice que se está pues navegando sin rumbo, ¿no? Ese era uno de los titulares que habíamos decidido poner, pero bueno, hablaremos de ambas cosas, del informe ese tan vital y que tan pocos medios de comunicación han querido sacar. Porque yo alucino directamente. Algo tan grave como que reconocer que Estados Unidos está matando deliberadamente a civiles, que es lo que está sucediendo, pues bueno, da como igual. Yo creo que están ya acostumbrados o están acostumbrados a ese tipo de denuncias, y es mejor ir tapándolas porque esto está cada vez más increciendo y cada vez se está complicando más al Estado sionista sus relaciones, porque bueno, las exportaciones que reciben de armamento cada vez son más difíciles, porque o tienen que ser a escondidas, porque les pueden caer denuncias por complicidad de genocidio, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya digo, hablaremos de ambas cosas bueno, después pues, podremos debatir algo con los compas del Polígono de Tertulia. Así que, sin más historietas, vámonos hacia adelante. Sabéis que estamos en los Virros de Verde. Se colgará allí a partir de mañana, imagino, el corte de hoy. Y también allí podéis encontrar todas las cosas. Últimamente escribo menos, como hablo más, me da menos tiempo a escribir. Pero bueno, ahí está, no sé, alrededor de miles prácticamente de artículos que llevo desde los últimos veintitantos años escribiendo sobre estos temas. Bien, vamos a hacer el repaso a las claves de la semana para ir más o menos situándonos y no perdernos en las 70 diapositivas que traigo aproximadamente en el día de hoy, ¿no? Bueno, el informe de la ONU está claro, donde se dice clarísimamente, meridianamente, que Israel ha cometido deliberadamente crímenes de guerra contra civiles. Directamente lo que hace es confirmar lo que llevamos aquí diciendo de hace muchos meses, la doctrina Dahilla y la doctrina Aníbal. Y eso directamente ha sido, eso se decía que había desaparecido, pero, o que lo habían borrado del Código Militar, pero sigue vigente, y así lo dice el informe independiente de Naciones Unidas. Bueno, hablaremos de lo que he dicho desde dos puntos de vista. Israel pierde el norte, físico y mental.
Una pincelada sobre el acuerdo de paz que lo estoy llevando pues puro fake, pura falsedad, pura mentira, es una simple estrategia para un par de cosas que ya las podréis imaginar, pero bueno, las diseccionaremos en un ratito y luego veremos qué ha pasado en los frentes de guerra, los frentes de las batallas que está teniendo la resistencia de manera, bueno, no muy somera, pero tampoco muy prolija. Y luego, pues finalmente no queda más remedio que hablar de lo que ha pasado en la conferencia de paz, entre comillas, de Suiza, esa conferencia que no ha existido realmente, y que, bueno, pues ha sido inteligentísimamente reventada con todas las letras por la estrategia de Vladimir Putin y su equipo. Y bueno, veremos también qué ha sucedido ahí y cómo ha sido un auténtico fiasco para Occidente en todos los sentidos. Bien, pues sin mucho más, vamos a ver esos crímenes de guerra contra civiles que ha cometido el Estado sionista, aunque diga que son víctimas colaterales, que jamás lo son, sobre todo cuando vienen de un Estado terrorista, asesino e infanticida como el de Israel. Vale, el informe se presentó hace unos días y sin embargo hoy sí ha tenido un poco, bueno, hoy se ha presentado más oficialmente, ¿no? Insiste mucho en el propio título que es independiente, no es un informe que hayan hecho alguien de parte, ¿no? Como el que le gusta hacer al Estado sionista. Y bueno, pues lo que dice claramente un medio tan del sistema como público es que concluye esa investigación que Israel pretende causar el máximo daño a través de la masacre de civiles. No deja absolutamente ningún lugar a duda, aunque otros tipos de medios intenten esconderlo de una manera o de otra. Y como decía en la introducción, habla de que la doctrina famosa de la tajilla y Aníbal, ya dije, os acordáis que comenté que había otra, que era la doctrina Sansón, que antes de, bueno, que si me voy a morir me llevo a todo lo que pueda por delante, aunque no hable de ella porque todavía no estamos en esta fase, yo creo que no quedará ni mucho, sinceramente. Bueno, pero esas dos al menos están totalmente activas y funcionales en el ejército del ejército sionista, ¿no? Y bueno, ese informe está en inglés, está colgado en la página de Naciones Unidas. Iros allí, la verdad es que es interesante ver cómo la oficialidad incluso de Naciones Unidas es capaz de emitir de vez en cuando alguna cosa de este tipo, aunque siempre tratan de mierdar a Hamas. Siempre tú dices, bueno, esta gente llevan 260 y tantos días cometiendo crímenes contra la humanidad y jamás, bueno, como ha secuestrado a gente y eso tal, pues bueno, también ha cometido crímenes contra la humanidad. Pero bueno, ni nos fijemos en esta estupidez que simplemente es para intentar, bueno, poder publicar un informe de este tipo y que desde luego solamente que aparezca como está apareciendo en Naciones Unidas con lo que se está diciendo, el daño que le hacen a este Estado paria es absolutamente brutal y no se va a poder recuperar jamás de lo que está sucediendo en estos momentos en la franja. Fijaros la relación de crímenes que pormenoriza este informe. El crimen de lesa humanidad de exterminio, ¿vale? Está muy relacionado con genocidio. Crímenes de persecución por motivos de género, aunque lo centra en la actos sexuales de humillación sexual cometidos contra hombres y niños, fundamentalmente. Por supuesto, asesinato, tor- traslado forzoso, tortura, tratos inhumanos y crueles, incitación directa y pública al genocidio. Esto lo hemos estado viendo de boca de un montón de esa cantidad de ministros que tienen, pero también de líderes militares y por supuesto, quizá más todavía, en manos de líderes religiosos que no se cortan un pelo y son todos cómplices de genocidio. Aunque la legislación dice que aunque tú estés incitando un genocidio, aunque no seas capaz de cometerlo tú directamente, porque no tengas armas en la mano, no tengas
posibilidad de dirigir a alguien para que lo haga, también es un crimen de lesa humanidad. Bueno, por supuesto, el hambre como método de guerra que se está viendo fortalecido en estos momentos y veremos por qué. Ataque intencionado contra civiles y contra bienes civiles. Habéis visto estos días que, por ejemplo, se acaban de cargar lo que son las aduanas y que había en el paso fronterizo con Egipto, en Rafah. Y bueno, pues simplemente ha sido un ataque gratuito para que tarde más tiempo o menos tiempo, una vez que se vayan así se van al carajo los sionistas, pues que le cueste trabajo montar de nuevo ese tipo de edificios e infraestructuras para controlar quién entra y quién sale de la franja. También de violencia sexual. Y eso lo vamos a hablar también dentro de un momento. Y por supuesto detención arbitraria, que son esas alrededor de 10.000 personas que han detenido en Cisjordania y en Gaza desde que inicia después del 7 de octubre y que, bueno, pues algunas personas sí que han sido liberadas después, no han pasado mucho tiempo detenidas, pero hay otra gente que sí se ha mantenido y desde luego dentro de la detención arbitraria entran los alrededor de 3.000 casos, digo un poco a huevo, los 3.000 casos que hay de detención administrativa, que son gente que está detenida sin ningún tipo de acusación, pero que no pueden salir de los centros de detención, esos campos de concentración y exterminio, que no paran de morir gente. Hoy, bueno, a otro médico se ha sabido que ha muerto estos días en un centro de detención sionista. Bueno, pues esto es el listadito de cosas de las que se le acusa. Bueno, se consideran probadas, porque hay testimonios y fotografías, etcétera, del proceder del Estado sionista en la Franja de Gaza y también en Cisjordania y Jerusalén. Bueno, veis, el documento directamente habla de la doctrina Aníbal, que nadie la esconda más ninguna de las veces, ¿no? La Comisión de Investigación Independiente tal ha recibido informaciones de que el ejército de Israel utilizó la llamada Directiva Aníbal para impedir la captura de civiles israelíes y su traslado a Gaza, incluso a costa de matarlos. Bueno, enmarco esta declaración, este texto entresacado del informe, pero luego, cuando se va a desarrollarlo, habla de que ellos solamente tienen pruebas de que se ha utilizado una sola vez y que los muertos han sido 14, ¿no? En la aplicación de la doctrina Aníbal. Eso es absolutamente falso. Si nos vamos a la prensa del Estado sionista, reconoce muchísimos más casos. Habla de un ataque de un tanque. Si entráis en el diario Haaretz, veréis que hay una foto en blanco y negro de un general al que han acusado de matar a esos 14, pero decía el diario Taronov que los casos eran tantísimos que es mejor que no se investiguen porque van a sacar mucha mierda a la luz y es mejor tenerlo tapadillo, ¿no? Prácticamente, no lo decían en esos términos, pero eso sí que querían decirlo. Así que, bueno, tampoco hablan de aquella gente que se ametrallaba desde los helicópteros Apache, que te acuerdas, vimos dos vídeos distintos acribillando desde el aire a personas y a vehículos habitados por personas. Tampoco hablan de los aviones que se utilizaron para atacar a las bases militares donde estaba dentro Hamas, pero con los presos. Y tampoco hemos recibido testimonios directos de gente que había sido liberada en acuerdos con la resistencia, los que decían que lo habían atacado desde el cielo y que había una chica que había sido liberada hace unos meses y les decía que su madre le había matado a Israel directamente, vamos, que no lo ocultaba. Pero bueno, naciendo hoy día tampoco se puede esperar demasiado de ello, pero al menos, bueno, saca esa información que ya nos encargaremos nosotras y nosotros de divulgar y de explotarla. Fijaros, esto para Borrell, ¿vale? Que el señor Borrell no se entera, incluso Blinken, Biden y compañía, ¿no? Diciendo, pues, que joder, es que estos colonos incontrolados cometiendo crímenes, ¿no? Pues también el informe tiene unas palabritas para ello diciendo que las fuerzas israelíes permitieron, fomentaron e instigaron una campaña de violencia de los colonos contra las comunidades palestinas de Cisjordania.
está claro, hemos visto la fotografía entregando los rifles, hemos visto a Itamar Ben-Gvir decir que ellos lo están armando. Son 100.000 colonos los que están armados, es otra facción más del ejército y no actuarían si no los dejaran. Así que, bueno, a ver si el señor Borrell tiene a bien escucharnos o alguien decirle que el informe o traducirle esta parte del informe que dice que es el propio Estado sionista el que está armando a estos colonos y los está instigando para que hagan eh, estos asesinatos y sobre todo estas conquistas, estas confiscaciones de tierra donde ellos pretenden seguir creando asentamientos ilegales. Bien, esto no corresponde a este informe, corresponde a otro informe de hace ya unos meses, más o menos es que es quizás de la misma época, pero como también estoy un poco, perdón la expresión, hasta las pelotas de escuchar en los medios oficiales decir lo de la violencia sexual de Hamas contra las detenidas en el 7 de octubre, no a posteriori, eh, os quería traer este informe también de Naciones Unidas, donde, a pesar de que ellos dicen que bueno, que tienen ciertas pruebas de que se utilizó violencia sexual contra mujeres en ese 7 de octubre, o ciertas evidencias que creen tener, pero al final, fijaros, creo que son 80 o 90, perdón, 90 puntos aproximadamente, y fijaros lo que dice el punto, he cogido los más relevantes para lo que estamos hablando, y dice lo siguiente. El equipo de la misión, específicamente el patólogo forense y la analista digital, revisó más de 5.000 fotografías, alrededor de 50 horas de grabaciones, básicamente de cámaras que estaban en la frente eh, de algunos miembros de la resistencia y que estaban ahí publicadas, y dicen que, y bueno, y archivos de audio, diciendo que en la evaluación de estas fotos y vídeos no se pudo identificar ningún indicio, perdón, tangible de ningún tipo de violación, ¿vale? O sea, 50 horas, 5.000 fotos, un montón de audio, pruebas forenses, etcétera, etcétera. No hay ningún indicio tangible de violación. Y por otro lado, dice que a pesar de que se revisaron un montón de supuestas violaciones, no se encontró ninguna evidencia digital que represente específicamente ningún acto de violencia sexual. Esto lo están repitiendo todo el tiempo en los medios de comunicación, cada vez que hay algún debate, siempre sale y siempre se hace referencia a esto. Mientras que cuando se habla de violencia sexual del Estado sionista, como viene en este informe, pero ya son muchos informes los que lo han reconocido, pues nadie le hace caso o nadie lo responde. Sin embargo, aquí dice que, bueno, que sí, que probablemente hubiera algún caso porque había habido alguna víctima que tenía una postura que podía incitar a no sé qué o pensar que había sido tal. Pero no hay ni un caso estudiado por estos médicos, estos forenses de esos días, ni ningún, por supuesto, de las personas que han liberado, ningún tipo de declaración que diga que hubo violencia sexual. Aquí está el informe, lo podéis buscar también en la página de Naciones Unidas y podéis ver estos puntos 74 y 77 donde dice que todo es falso o que al menos no tiene ninguna prueba de lo que se les ha acusado. Bueno, pues vamos adelante, vamos a hablar de qué significa eso de que Israel pierde el norte eh, el norte físico y el norte mental. Bien, vamos al diario Haaretz, mi diario favorito de la progresía del Estado sionista, ¿no? Es el país de Israel, ¿no? Bueno, pues dice lo siguiente en un artículo de opinión del propio diario, diciendo que Israel no tiene ni visión, ni estrategia, ni dirección. Es como un piloto ebrio que conduce un avión de pasajeros mientras toda la tripulación está con los ojos vendados. No saben a dónde van, no saben para qué sirve la guerra, no saben qué va a pasar después de la guerra. Benny Gantz se ha ido porque han sido incapaces de decirle cuando termine la guerra, el genocidio, la operación militar, lo que quieran decirle, cuando
¿vale? Lo que quieren llamarle a ellos. Cuando acabe esta guerra, no sabemos qué va a pasar con Gaza, quién va a dirigir Gaza, si van a ser los palestinos, si vamos a quedarnos allí, si vamos a ocupar la mitad de la franja, si vamos a meter a la autoridad palestina con calzador, si jamás no va a ser destruida, ni la yihad, ni el Frente Popular van a ser destruidos, van a seguir allí porque son mayoría. Ahora veremos también una estadística interesante. Así que esto es lo que prácticamente tiene ahora mismo el pueblo sionista en la cabeza, que esta guerra nadie sabe a dónde va. Fijaros lo que dice en otro momento el propio diario, que después de que la tregua trampa de Israel, llamémosla así de nuevo, de Israel contra Hamas, sin haberse firmado, sin que Hamas hubiera cedido a firmar, los combates en Gaza se arrastrarán sin rumbo y el norte podría sumergirse en una guerra a gran escala. De nuevo, la parte más dura del conflicto militar se está sucediendo incluso prácticamente el diplomático, se está sucediendo en Líbano, en el sur de Líbano o en el norte de la Palestina ocupada. Cada día Hezbollah está demostrando tener más capacidades y de hecho están prohibiendo los vídeos de Hezbollah en el Estado sionista porque están cayendo en un pesimismo existencial bastante potente el pueblo o lo que queda en el pueblo del Estado sionista. Así que, bueno, bueno, evidentemente Yahya Sinwar lo que estaba pidiendo era pues simplemente que se pare la guerra y hacemos el intercambio de prisioneros, porque se pare para siempre, es lo que llevamos hablando aquí un montón de meses. Pero sin embargo, Netanyahu no quiere y sigue manteniendo una guerra simplemente para mantenerse él dentro, o sea, en la cresta de la ola de esa guerra que nadie sabe a dónde va, ¿no? Bueno, esto es lo que está sucediendo. Esto es una noticia del país, donde diciendo que bueno, una serie de personas que se habían huido de esa franja de 2 kilómetros, de esa franja de 10 kilómetros después, ahora mismo están huyendo en una franja casi de 40 kilómetros de los cohetes de Hezbollah, pero a pesar de que están esos a 40 kilómetros de la frontera, otra vez empiezan a escucharse la sirena y otra vez tienen que pasar horas o noches completas dentro de refugios antiaéreos, ¿no? Con lo que ello conlleva. Sabéis que, bueno, en los resorts que hay turísticos alrededor del lago Tiberíades, allí hay alrededor de 2.000 personas, que es lo que cuenta esta historia del país, y que la gente que está desplazada está tan asustada ya, diciendo que es que no se va a volver a no ser que machaquen a Hezbollah y que lo intenten, porque si no, no van a poder volver. Así que esos evacuados sí que están alentando el que haya una nueva guerra que en este momento la está parando Estados Unidos y la capacidad disuasoria fundamental que tiene Hezbollah en este momento y veremos ahora por qué. Bueno, para regodearnos un poquito y para que yo pueda beber también un poquillo de agua, voy a poner un vídeo que acaba de lanzar Hezbollah estos días atrás, esta semana atrás, para que veáis cuáles son sus capacidades y la manera que tienen de expresarla en estos vídeos magistrales, con esta música también épica magistral que suelen utilizar. ¿Qué quieres que os diga? A mí al menos me pone ver esto y muchísimo. Ahí hemos visto momentos del vídeo donde, no sé, por supuesto se han cargado montones de historias de espionaje, se han metido un dron en medio de las piernas directamente de un militar, como se han cargado los Hermes, estos drones que son tan grandes como aviones. Hemos visto
como tienen prácticamente, bueno, ardiendo prácticamente todo el norte del hasta ahora Estado sionista y cómo han destruido absolutamente todas las infraestructuras de espionaje o de dirección de los ataques o de detección de los ataques de Hezbollah en este caso, ¿no? El Cradle hace un artículo diciendo que es que ¿os acordáis de que al principio los vídeos que poníamos de Hezbollah prácticamente eran todos igual? Entonces había una torre, allí había un radar pequeñito, allí había una antena parabólica, allí había una cámara y pues, así, un toque, otro, vamos a tocar destruyendo uno detrás de otro. Y digo, algunos decían, bueno, esto lo están haciendo para, hombre, para no hacer mucho daño, para decir que están atacando, pero que no era nada realmente duro, ¿no? Ni nada realmente efectivo. Pues bueno. Fijaros lo que han hecho durante estos meses, que han dejado al ejército de ocupación ciego y sordo, absolutamente, y ahora pues están colando los drones como hasta la cocina, sin que puedan hacer absolutamente nada por hacerlo. Hemos visto también en ese vídeo cómo se cargaban alguna cúpula de hierro, algunos de las baterías de la cúpula de hierro. Y realmente en este momento lo que están haciendo es alquilar grúas o comprar grúas o lo que sea y ponerle allí cámaras, ponerle antenas, ponerle lo que sea, que también se la están cargando, porque ahora mismo son incapaces de parar. Joder, es que han dicho, no sé si luego creo que viene en alguna de las transparencias, alguna diapo, que decía que prácticamente toda la cúpula de hierro, el 50% de toda la cúpula de hierro se la podían cargar en un primer ataque de Hezbollah. O sea, que fijaros que la cúpula de hierro era la joya de la corona de la defensa antiaérea mundial y de pronto, pues, es una caquita que te la cargas con un dron del AliExpress. Así que, bueno, pues, magnífico. Y luego otra historia que sabéis que el manejo de las cifras, de los números en estas historias suele ser compleja, ¿no? Primero porque Israel no va a decir nunca la verdad o va a intentar minimizarlo todo lo que pueda, ¿no? Pero por otro lado porque, bueno, pues son números muy variables, dependiendo del medio o incluso a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, nosotros habíamos apostado por la cifra de que se habían evacuado 200.000 colonos en el norte del Estado sionista y bueno, Israel sigue diciendo que no, que eran 80.000, eso decía el ejército, ¿no? El ejército de ocupación, y las Naciones Unidas apostaba por 93.000. Pero bueno, un artículo también interesante que también han recogido muchos medios de comunicación de Medio Oriente estos días, de la revista Newsweek norteamericana, pues dice clarísimamente que hay 200.000 personas evacuadas en la zona cercana al Líbano y además es una cifra absolutamente increciendo. Esto va cada día creciendo mucho más y nos enteraremos. ¿De qué huye esta gente? Bueno, pues aquí tenemos un primer catálogo. No están todos, ¿eh? Faltan algunos y algunos importantes. Pero aquí tenéis un catálogo de los misiles que en estos momentos se le atribuyen al Estado sionista, perdón, a Hezbollah, y que lo ha sacado la revista Foreign Policy, que sabéis que es una de las revistas de política internacional más influyentes del mundo, esta de formación de líderes, de cuadros, como dicen, eh, y que sí, que lo leen pues gente muy importante, ¿no? Eso es lo que vienen a decir en su momento. Y este es el esquema que han sacado. Fijaros que tienen misiles de tierra-tierra, los misiles antitanques, esos RPG famosos, antibuques y los antiaéreos que ya no son ya un montón de tipos de Manpack, pero también tienen algunos misiles antiaéreos que ya han demostrado su eficacia fundamentalmente, contra drones, pero que han hecho retroceder a varios aviones cuando han sobrevolado el espacio aéreo libanés. Así que cuidado, que todavía son capaces de sacar mucho más de lo que han sacado. Y fijaros, también decían que eran alrededor de 250.000 de misiles los que se le atribuían a Hezbollah, pero en Foreign Policy se habla ya de más de 1 millón de misiles.
Imaginaros el daño que han hecho, la humillación que le han llevado al Estado sionista y solamente han disparado 6.000 cohetes en estos momentos, en un par de miles de operaciones y tienen más de 1 millón y además han sacado una mínima parte del poderío que representa. Cada día van sacando cosas que llegan, tienen más alcance, tienen más poder o tienen más facilidad de infiltración, como vamos a ver en este momento. Bueno, el Estado sionista cometió el error de asesinar al comandante Sidi Taleb Abdullah, un comandante de Hezbollah, encargado de la zona del sur, de la zona alrededor de Kiryat Shmona y toda esa área. Y la respuesta de Hezbollah ha sido, o sea, Hezbollah está jugando desde el primer momento con una serie de ataques que lo va haciendo en proporción a los ataques que va recibiendo también del Estado sionista, ¿no? Y entonces, bueno, va modulando y cuando se sucede algo parecido a lo que ha sucedido con este magnicidio, pues se lanzó uno de los ataques más duros, creo que el ataque más duro hasta este momento, combinado con misiles y alrededor de 150, en otros sitios aparecen 200 misiles junto con los drones, ¿no? Y bueno, atacaron a 15 bases militares en toda la Palestina ocupada, incluso también en los altos del Golán. Y bueno, la gente acabó en los refugios como siempre. Y bueno, pues se dice que es al menos de momento, el ataque más fuerte que ha recibido el extraccionista. Fijaros que es que eh, hay informes de esta semana de esta semana hacia atrás, que dicen que los servicios la inteligencia que tiene el ejército de Hezbollah es absolutamente equiparable o muy superior a la que tienen muchos países occidentales, ¿no? Porque fijaros, para cometer un ataque simultáneo contra 15 bases militares, fijaros la necesidad primero de tener esos misiles, tenerlos absolutamente preparados, saber dónde están y haber anulado esas cúpulas de hierro, esos radares que los podían parar. En fin, esto requiere una preparación absolutamente brutal y, bueno, pues está dejando absolutamente en ridículo al ejército del Estado sionista. O sea, y además están absolutamente cagados, o sea, que realmente no quieren, a pesar de que haya algunas voces, ¿no?, de la extrema derecha, de los rabinos o de los colonos, que quieren o que están intentando incitar a una operación militar potente ya de ocupación del sur del Líbano, no se atreven porque creen que incluso, lo dije la semana pasada, el Estado sionista puede desaparecer para siempre. Vamos a ver un par de vídeos. Fijaros la precisión espectacular que tienen los artilleros de Hezbollah. Al carro. Reducido a moléculas. Luego, es curioso porque las cifras que reconocen de muertos en el frente del norte, ¿no?, como le llaman ellos, eran unas pocas docenas, o sí, muy, muy, muy poco, ¿no? Era algo absolutamente ridículo que nadie se cree porque
cuando han volado, como hemos visto, un montón de vehículos que se supone que van cargados de personal, algunas veces camiones, incluso de traslado de personal, o las bases militares, o esa vez que vimos cómo le entraba por la puerta de realmente un dron, en medio de las piernas del militar aquel que estaba con los globos, esos que valían millones de dólares para controlar los drones. Entonces, bueno, es que la cantidad de muertos tiene que ser absolutamente brutal y nos enteraremos probablemente pues, meses después de que todo esto acabe, si es que acaba en algún momento. Mira, aquí tenéis una fábrica de blindaje, una fábrica en teoría era como una especie de plástico, etcétera, que luego bueno, son blindajes que están apareciendo en vehículos, en ropa, etcétera. Fijaros cómo acaba y con la precisión que actúa siempre los compas de la guerrilla libanesa. Este es el complejo construido en 1985. Son las naves. Debajo del olivo. ¡Bum! Esto está de lejos. Imaginar que llevamos alrededor de 2000 ataques de este tipo en los últimos 8 meses aproximadamente. O sea, ¿qué no habrán podido destruir en 8 meses con este tipo de armas y con esta precisión? Es una cosa de verdad alucinante lo que Hezbollah está haciendo en estos momentos. Y ya digo que, bueno, junto con los hutíes están consiguiendo mucho más de lo que nos creemos, porque no solamente es que estén implicando a otros países, ¿no? O estén jodiendo el comercio occidental, etcétera, sino que ahora veremos las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos diciendo que, joder, si queréis parar esto en el norte, tenéis que parar lo de Gaza, porque si no, no hay manera de que esto vaya a suceder. Bueno, pues Francia, como antigua potencia colonial de Líbano, pretende hacer de mediador y crear una especie de grupo con el Estado sionista y con Estados Unidos para presionar a Líbano para que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y el galán este que se cree, en fin, no sé, súper poderoso, el señor pues no solamente no ha dicho que no ha declinado, sino que además está diciendo que Francia, que fijaros que sí es absolutamente prosionista, diciendo que Francia está adoptando políticas hostiles contra Israel. No sé, la verdad es que el personal no sabe a qué se refería. Posiblemente fuera la participación en una feria militar de empresas sionistas que por cierto hoy han revocado esa prohibición de que pusieran sus armas letales allí. No sé si igual ha tenido algo que ver este señor y al final puede ser hasta verdad que tenga el poder que él cree que tiene, ¿no? Pero desde luego la respuesta ha sido tan dura contra Francia que otros ministros de ese extensísimo gabinete han tenido que pedir perdón a Macron por las palabras de Joab Galán, ¿no? Y bueno, tenemos a este mayor general convertido en analista, insistiendo en lo mismo. La guerra en Gaza no tiene propósito. Y sobre todo si nos metemos en Líbano, será algo absolutamente de carácter catastrófico. Este es Isaac Brick, ¿no? Isaac Brick, un cargo de tropas de tierra bastante relevante en su momento y ahora convertido en analista y en enemigo de Netanyahu, al fin y al cabo, por todas las cosas que está diciendo.
Bueno, aquí tenemos a otro líder, también creo que también es militar, y fijaros con qué contundencia afirma lo que afirma. Estoy obligado a decir esto con valentía a todos los israelíes. Hoy Israel no puede iniciar una guerra en el norte. Está absolutamente perdida. Esto es el señor Yair Golan, líder laborista en esta legislatura. Bueno, a ver, ¿qué noticias breves tenemos para no dejarnos mucho atrás? Bueno, esto ya lo he comentado en alguna ocasión, pero no dejan de decirlo porque creo que es el punto débil, que Israel no puede parar los drones de Hezbollah. No se han dado cuenta justamente hasta ahora y ahora ya es tarde, por lo que vamos a ver dentro de un momento. Y lo que decía en esto, que en un solo ataque inicial, sin más, la mitad del cúpula de hierro estaría desactivada en toda la zona del norte controlada o dentro del alcance o del radio de alcance de los misiles de la resistencia. Bueno, esto sí es heavy. Estados Unidos ha comentado que si se invade el Líbano, habría alrededor de 100.000 combatientes, fundamentalmente yemeníes e iraquíes, que irían para luchar contra el Estado sionista en el caso de que se produjera esa invasión. Bueno, otra cosa que ha destacado el presidente del Parlamento libanés, que sabéis que siempre es un chiita, dice directamente que el cielo ya no pertenece solo a Israel. Israel, hay mucha gente que lo describe como unos escuadrones aéreos a los cuales se ha adosado un país o algo parecido a un país, ¿no? Porque realmente lo único que tienen, pues, si sus fuerzas que eran tan durísimas al final caen en las pruebas de cambio y una resistencia con armas construidas en los sótanos de las casas son capaces de mantenerlos a raya, imaginar, lo único que tienen es el cielo y si Hezbollah se va adiestrando en la lucha antiaérea con las armas que tiene, no, van a caer algún que otro avión. Y no tardaría mucho en este caso si esto sucede. Bueno, el comandante sionista de Kiryat Shimona, de esa ciudad que estaba a unos pocos kilómetros de la frontera, dice lo mismo. Hemos perdido el control del norte y la iniciativa. Hezbollah golpea donde quiere y cuando quiere. Absolutamente alucinante. Y el Golán, bueno, eso ya al final lo he destacado porque me parecía interesante hacerle una diapo solo para Yair Golán, diciendo que Israel no tiene fuerzas para enfrentarse a una guerra en el norte. Pero mirad, esto en los canales de Telegram de la Resistencia, porque prácticamente casi todos están cegados, están censurados por las democracias occidentales y prácticamente es difícil acceder a ellos, ¿no? Pero hay alguno que sigue vivo, quizás porque emiten en árabe y donde están prácticamente todos los vídeos de toda la resistencia. Ya he hablado alguna vez de ellos, de cualquier grupo de la resistencia y además los tienen prácticamente al minuto. Antes que Hezbollah lo ponga en su propio canal, estaba en este canal de la resistencia. Y ayer fue uno de esos momentos en los que cuando Hezbollah actúa, Israel se calla. Aquí esto no da para más. Vamos, de hecho, pues sacaron a su agubilla, que es este pajarito que he puesto aquí directamente, un pájaro forestal precioso, y lo han mandado a fotografiar y a retransmitir. A veces decían incluso en directo lo que estaba viendo en el norte del Estado sionista. Y fundamentalmente ha grabado la zona de Haifa. O sea, sabéis que siempre digo dos puertos. Bueno, hay un tercer puerto en Asdod, pero muy pequeñito. El puerto principal es el de Haifa y el de Mar Rojo es el de Rashad, que le llaman ellos Eilat. Vale. Pues Eilat y Haifa. Esos dos puertos, uno está cerrado prácticamente, está inutilizado, pero es que en el otro se ha visto cómo lo han grabado al milímetro y han detectado al milímetro cada uno de los objetivos que pueden atacar de un minuto a otro. El vídeo ese está prohibido en el Estado sionista para que la gente no se acojone todavía más de lo que está acojonada. Dura 10 minutos. No he querido ponerlo entero porque podía ser un poco repetitivo. Algunas cosas había traducido ya.
al castellano. Pero bueno, yo creo que con el resumen que ha planteado Al-Mayadin es suficiente para que nos hagamos una idea de lo que han visto. Pero bueno, el vídeo en esos 9 minutos y largos que tiene empieza viendo infraestructuras militares, fábricas militares, un montón de ellas, de Rafael, algunas marcas conocidas. Y luego se va al puerto de allí, de Haifa, y sigue viendo pues instalaciones militares, donde, bueno, por supuesto también cúpula de hierro, todo eso ha sido filmado hasta el milímetro y por supuesto eso está georreferenciado y en estos momentos pues son un objetivo que le has puesto ya a un misil inteligente. De hecho, decían los propios sionistas hace unas poquitas horas que hay que actuar como si todos los objetivos que han sido fotografiados y georreferenciados hubieran sido atacados, ¿no? Así que aquí tenéis algunos pantalanes en Haifa y vamos a ver eso, una cosita muy cortita que publicó, yo creo, a modo de resumen al Mayari. Infraestructura a infraestructura. Bueno, ya digo que hoy no se habla de otra cosa en el Estado sionista. Y se han inventado una excusa, ¿no? Diciendo, bueno, eran dos pajaritos, a uno no lo cargamos, cosa que nadie ha demostrado, y el otro no lo quisimos bajar a tierra porque no queríamos crear ningún tipo de alarma, ¿no? Esa excusa tan pobre que no se cree nadie en el propio Estado de Israel. Son las que, fijaros, si esto dicen que es un dron pequeñito, aunque la calidad que tienen, no sé si parece que es más de 4K, pues parece que puede ser hasta de 8K por la capacidad de ampliación que le han metido luego. Es una cosa alucinante. Pero ya digo, esto ha pasado justamente, sabéis que ha sido la fiesta del Cordero, ¿no? Uno de los días grandes para las personas que son de creencia musulmana. Y en esos días ha habido cierta calma, no ha habido realmente ningún tipo de acción o muchos tipos de acciones fuertes. Se han dedicado un poco a celebrar el día del sacrificio y poco más. Pero aprovechando la coyuntura, pues se dedicaron a mandar varios drones bueno, fíjate, igual a lo mejor no tenían ni siquiera que haber dicho publicado lo que han publicado, pero creo que el efecto sobre las mentes, el efecto disuasorio que tiene para que nadie piense que es interesante meterse en una guerra, creo que lo han conseguido y seguramente tendrán este tipo de imágenes de hace mucho tiempo y quizás hasta de mayor calidad, ¿no? Bueno, decía un enviado que ha ido justamente a Líbano, se ha reunido con todos los que se podía reunir, Amos Hochstein, enviado de Estados Unidos a Líbano, y ¿qué es lo que dice? Que la única manera de parar esta guerra más o menos soterrada o esta inestabilidad que se tiene en el norte del Estado sionista es un alto fuego en Gaza. Así que no hay otra. Este hombre viene, como dicen en algunos medios, muy pesimista y se da cuenta de lo que todo el mundo que va a hacer esa función se da cuenta. O sea, que por mucho que le diga tú a Hezbollah que te voy o sea, dar, os acordáis, ¿no? 12 horas de luz o que te voy a considerar parte del ejército de Líbano o que te voy, yo qué sé, o que te vamos a devolver la zona de la granja de la Sheba, cualquier cosa de esta, al final, igual que los hutíes, no para la guerra en Gaza. Y se acabó, no hay otra historia.
Y bueno, ya le pasó a un enviado francés, ya le ha pasado a Blinken, ya le ha pasado a mucha gente. Y yo creo que, bueno, si de verdad quieren parar el conflicto tanto en el Mar Rojo como en la zona sur del Líbano, lo único que tienen que hacer es lo que ya saben que tienen que hacer. Y de momento parece que no están los planes, porque si no se hubiera firmado el acuerdo de paz del que están culpando a Hamas y no a Israel, que era el objetivo de toda esta historia, ¿no? Así que lo hacemos justamente con el plan de paz que nunca fue un plan de paz, sino fue un acuerdo para arrinconar al Estado sionista. Mira, ¿qué estaba pasando? ¿Qué coyuntura internacional había en estos momentos cuando Estados Unidos se saca de la manga esa carta del plan de paz? Bueno, fijaros, había habido un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que pedía dos cosas: que entrara ayuda humanitaria sin ningún tipo de problemas, con toda total libertad, y por otro lado pedía que se parara no la guerra, como estaba pidiendo jamás que se hiciera, pero sí todo lo que estaba sucediendo en Rafah y alrededor. Los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia son de obligado cumplimiento. Y entonces, como habían pasado unos ciertos días y no se había articulado ninguna medida para hacerlos cumplir, se estaba debatiendo, se estaba esperando a meter una nueva resolución en Naciones Unidas diciendo, pues eso, que conminaban al Estado de Israel a que lo cumpliera en unos días. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues para evitar justamente otra denuncia de ese tipo, pues además es que incluso Estados Unidos lo tendría complicado para decir que no se aplique una norma, o sea, un dictamen de la Corte Internacional de Justicia, pues Estados Unidos saca una maniobra que decir, tenemos un acuerdo de paz encima de la mesa. Y entonces, bueno, pues todo lo que había de sanciones o de condenas al Estado sionista se vuelve a parar durante unas cuantas semanas, que es el tiempo que están buscando para presentar algún tipo de victoria que no llega al lado del sionismo. Esta es una de las medidas principales. Como digo, dar tiempo, porque ahora mismo, si el Estado sionista para la guerra en estos momentos, después del desastre que tienen en todos los frentes, incluido el iraní, que también los ha arrodillado, pues esa amenaza existencial pues estaría pesando sobre las mentes de los colonos, que todo el que pudiera, tuviera los posibles para quitarse en medio, lo haría, como ya también se fueron alrededor de medio millón de personas en los primeros días directamente a sus casas, y seguirían yéndose. Y bueno, pues eso es lo que perseguía esta iniciativa, que por supuesto lo que buscaba era tan ambigua, como dijimos siempre, como dijo Rusia incluso en el Consejo de Seguridad, era tan ambigua que decían, sí, bueno, Israel la ha aprobado, pero sin embargo, cuando tú escuchabas a Netanyahu, decía, no, no, nosotros no vamos a parar la guerra. En todo caso, discutiremos, pero jamás han dicho que van a parar la guerra, que van a cambiar los presos, y que prácticamente no había ni un detalle articulado. Sí, las tres fases, lo que hemos dicho ya 20 veces aquí, que no merece la pena repetirlo, que uno por 30, uno por 20 o lo que fuera, pero no había absolutamente nada. Y sobre todo, como decía, bueno, aquí insisto en esta idea: Israel no lo ha aprobado. Y siempre todo lo que dice es en contra de lo que dice el plan, pero sin embargo, no sé, al final Naciones Unidas, o sea, perdón, el Consejo de Seguridad, pues lo aprueba, salvo con la abstención de Rusia. Los países árabes están medio de acuerdo, pero sin saber ni un detalle de verdad, y si de verdad el estacionista estaba de acuerdo con ello, que no lo está. Bueno, esta semana se presenta oficialmente, porque decían que no lo habían presentado, las condiciones de la resistencia. Y bueno, Blinken son inasumibles, por supuesto Israel también, etcétera. Y fijaros lo que dice, lo que dice en las condiciones a las cuales tuvo acceso también al Mayadín, como casi siempre, ¿no? Inclusión de Turquía, Rusia, China y Naciones Unidas como garantes adicionales. A ver, ¿cuáles son los garantes que había? Estados Unidos, parte de la guerra directamente. Además, se ha sabido estos días que está metido en la guerra hasta el Corvejón, sobre todo a través con temas de inteligencia y, por supuesto, entrega de armas. Bueno, pues Estados Unidos no vale como garante para Hamas. Jordania,
más plegado a Estados Unidos y al Estado sionista, no hay nadie. Egipto, perdón, Qatar y Egipto, dos países absolutamente plegados a Estados Unidos, con lo cual ninguno son realmente de fiar. ¿Qué es lo que ha pedido Hamas? Turquía, con la que tienen cierta amistad por temas ideológicos, incluso religiosos, y China y Rusia, evidentemente. Y por supuesto Naciones Unidas, que para el Estado sionista ahora mismo es el coco. De hecho, se están planteando echar a todas las entidades de Naciones Unidas fuera de Israel y fuera de Palestina. O sea, alucinante. Bueno, pues simplemente pide una serie de garantes para evitar que los engañen, ¿no? O que no se vaya a cumplir. Y por supuesto, que no haya ningún tipo de truco, ¿no? Como lo que contaba de retirada de los territorios, de todos los territorios o de territorios. Una retirada total de, de la fuerza del Sahel, de las IDF, y no reanudar la guerra a posteriori. Bueno, eso no lo han querido firmar y además lo ha dicho por activa y por pasiva muchas veces todos los líderes del Estado sionista que tienen poder en este momento. Dos cosas más. El paso de Rafah con Egipto es un tema absolutamente palestino, que ahí no se va a negociar que si se lo vamos a dar a la OLP, o sea, a Fatah, o si se lo vamos a dar a un grupo de países árabes, como se está discutiendo en este momento, para que haga la gestión del cruce fronterizo. Esto es el cruce palestino y lo van a gestionar los palestinos. Y ya está. Eso no es motivo de discusión. Y por supuesto, tampoco es motivo de discusión quién va a gobernar Gaza en un futuro. ¿Sabes? Porque no van a meter allí a Mohamed Aslan, que un tipo de palestino que trabaja para sí hace un montón de tiempo para Fatah y compañía, y que sea del agrado de los gringos. Y bueno, el futuro de Gaza lo van a decir los gazatíes, no lo van a decidir ni mucho menos en una mesa camilla unos cuantos países. Y esto es sí importante, ¿sabéis? Tres fases, que el paso de una fase a otra tiene que ser de manera automática y no decir, fase 1, liberamos una serie de presos, fase 2, liberamos a todos los presos, pues entonces empezamos la guerra otra vez y no cumplimos la fase 3. Es que es de cajón, o sea, que una fase lleva automáticamente a la otra sin posibilidad de marcha atrás, ¿vale? Eso es lo que pedía la resistencia, nada que cualquier persona medianamente razonable puede decir que es algo descabellado, que no tiene razón de ser o que es algo inasumible. Bueno, pues esto es lo que está dedicándose, sobre todo Blinken, porque ya el pobre Biden casi ni habla o no se entiende lo que habla. No sé si habéis visto lo de ayer. Pero va diciendo la culpa tiene jamás no ha querido la paz, jamás no ha querido la paz, etcétera, etcétera. Y simplemente es por lo que habían dicho ahora oficialmente y esto oficialmente habían dicho en este momento. Bueno, pues aquí estamos con el fake este de nuevo del acuerdo de paz. Vamos a ver un resumen más o menos de las noticias que han acontecido durante la pasada semana en la Resistencia, no en la parte Hezbollah, que ya la hemos analizado al principio, pero sí en el resto. Llevamos 256 días de genocidio en Gaza, absolutamente televisado y sin que, para vergüenza, sobre todo de la mayoría de los países árabes, no están haciendo nada de lo que está en su mano para detenerlos, que lo podían haber hecho hace mucho tiempo, como pasó en el 73 cuando la crisis del petróleo, por ejemplo, ¿no? Solamente doy una idea. Bueno, lo más gordo que hemos visto hasta el momento, pues que el gabinete de guerra, que estaba formado por Benny Gantz, Yoav Galán y Netanyahu, se ha disuelto. ¿Por qué? Porque se fue el Benny Gantz y había posibilidades de meter a alguien a su lado. Y, por supuesto, los que querían ocupar ese puesto era fundamentalmente los extremistas religiosos y dentro el Ben Gvir como máximo exponente que decía que estaba deseando tener por fin un gabinete de guerra sionista, o sea, como si esto no lo fuera. Yo que de verdad alucino con las gafas, ¿no? Con las que miran el mundo una gente y otra, ¿no? De verdad que es alucinante. Bueno, pues, ¿qué es lo que han hecho? Han acabado con el gabinete de guerra y han montado una especie de consejo. Le han llamado Matbahón, que significa cocina, ¿no? Han montado una cocina en la que decidir estas cosas. Y han metido por medio al tipo este del sombrero, un peligroso ultraortodoxo, Ariel Deri, a Ron Dermer, un gringo que ha sido embajador
de Estados Unidos en Israel, que yo creo que, no sé, se intercambian los cargos de un país a otro, ¿no? Como si fueran un estado más, yo qué sé. Y el Sachi Hanegbi, que tampoco destaca por ser una persona absolutamente moderada. Y esta es la cocina en la que se va a discutir los asuntos de guerra. No le han llamado a ese gabinete, no sé si es porque ha crecido, pero aquí tenemos al Quinteto de la Muerte en estos momentos dirigiendo los designios del genocidio. Fijaros la caraja tan grande que hay en estos momentos con la dirección de esto que llaman Israel, que anuncian una pausa humanitaria en el sur para que entre más ayuda desde el paso de Kerem Shalom hasta un hospital, no me acuerdo el nombre cuál era, si el Sahadin o uno de estos, y era una pausa realmente de unas 11 horas diarias, donde, pero vamos, no era, no iban a detener todas las operaciones en toda la zona de Rafah, simplemente lo que iban es a detener, a permitir que los camiones de Naciones Unidas o de quien fuera que iban hacia el interior de la zona del sur, pues pudieran entrar con cierta libertad. Simplemente para cumplir un poco, para hacer el paripé que estaban cumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento se anuncia, dice que son tácticas, que no son generales, que van a ser unos pocos días, o sea, rebajando mucho, mucho el alcance. Y de pronto dice detallado que ni de coña, que eso de pausa humanitaria no existe y que eso es inaceptable para los combates. Con lo cual, no sé si hay una guerra entre el ministro de Defensa y el ministro de Guerra, más bien, con la propia presidenta, el primer ministro. Pero, no sé. Pero al final esto que había despertado ciertas esperanzas, al final se vino abajo en un día, no duró la alegría. Bueno, prácticamente tenemos 38.000 víctimas mortales en la franja en estos momentos, más todas las víctimas que permanecen bajo los escombros. Número absolutamente inaceptable, ya digo, retransmitido en directo sin que muchas monarquías árabes y que muchos países garantes de la democracia en el mundo, como los europeos, estén haciendo nada absolutamente por parar esto, ¿no? La desnutrición llega a ser, ¿os acordáis, no? De las imágenes que puso Bernie Sanders la semana pasada, además diciendo cuál era su procedencia y dándole veracidad a cada una de ellas. Ya ha muerto otro niño pequeño de inanición directamente, ya van 40 muertes, pero están en riesgo cercano a la muerte de 3.500 niños y niñas, fundamentalmente porque, imaginaros, niños bebés que con madres desnutridas, pues necesitan algunos suplementos nutricionales. Por supuesto, hay que cumplir los programas de vacunación, etcétera. Por supuesto, tiene que tener una cantidad de agua, tanto para higiene como para consumo directo, ¿no? Y eso no existe en la franja. Ahora mismo, bueno, incluso dicen que las madres, bueno, las mujeres y los niños y niñas, prácticamente el 96% no tienen ningún tipo eh, de necesidad nutricional cubierta, ¿no? Yo he visto imágenes de estos días y realmente lo que estaban repartiendo de comida era un perol gigante de arroz solo y echándole arroz y arroz, que bueno, sí que puede disimular un poquito el hambre, pero de luego sin proteínas, sin vitaminas, etcétera, esto no sirve absolutamente para nada y además bebiendo agua probablemente bastante contaminada, ¿no? Esa es la situación que está en la franja en estos momentos. UNICEF ya lo ha comentado de manera muy clara que esto es una guerra especialmente contra los niños, que son el 40% de las víctimas. Y bueno, pues le da igual, al mundo le sigue resbalando esta historia y yo creo que yo no veo apenas los medios generalistas oficiales de mainstream, pero bueno, yo creo que ya ni se centran en este tipo de cosas y lo que están hablando es del viaje del Blinken, de no sé qué, de cuatro cositas así de macro, pero sin entrar en la situación real que se está viviendo en este momento en la franja. Desnutrición aguda,
la UNRWA, esa organización terrorista que dicen los sionistas, 50.000 niños con desnutrición aguda en estos momentos en la franja, como reconoce, destaca Al-Mayari. A pesar de todos los pesares, la resistencia está total y absolutamente operativa. Todas las noticias dicen, se inventan que se están reorganizando y que se reorganizan con éxito, ¿no? La noticia es que no han acabado con ella, es que eso es así, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Pero fijaros, el otro día con un ATGM de esto, bueno, con un Al Yassin 105, esa fusil antitanque casero de 2 fases, se cargaron un vehículo de transporte de tropa basado en la plataforma del Merkava, ¿no? El más seguro tanque del mundo, decían antes de esta guerra, y murieron 8 de los ocupantes, ¿no? Fue un golpe absolutamente certero y que trajo de cabeza a las IDF. Pero no solo eso, ese mismo día, creo que fue antes del fin de semana, ya fue el viernes o el sábado, murieron también 3 o 4 militares más en el sur, no sabemos en el norte, porque yo digo, esos datos están absolutamente opacados desde el principio. Así que, bueno, pues más de 10 personas murieron en un solo día, después del 7 de octubre y la operación aquella donde se voló un edificio y murieron 20 soldados, es la segunda operación más importante después del 7 de octubre. O sea que digo, hay muchos analistas sionistas que están diciendo que es que no hay una guerra realmente en Rafah, que lo que hay son ataques fantasmas fundamentalmente de colocación de bombas, de colocación de minas, cosas de ese tipo, y que no están entrando en batalla y, desde luego, están teniendo muchísimas bajas. Bueno, esto es alucinante, ¿no? Lo del muelle de Gaza es sinceramente alucinante. Era la solución, aquí dijimos que no llegaba ni al 25% de las necesidades de Gaza, y de pronto pues hay otra pequeña marejada y no vale, 300 millones de dólares largos que van a tirar. Se lo llevaron a Asdod, lo arreglaron en el puerto de Asdod, lo volvieron a colocar y ahora se lo van a llevar. Y están diciendo que se lo van a llevar ya definitivamente. Parece que ha tenido su éxito porque allí entraron tropas norteamericanas, y había camiones norteamericanos, etcétera. Cuando la operación en el campo de Al-Nuseirat, donde mataron a cerca de 300 personas para liberar a 4 y matar a 2 presos también de lo suyo. Y se utilizó para eso, que yo creo que era el motivo básicamente principal, porque la propia, creo que lo dice aquí exactamente, la propia Naciones Unidas, el Programa Mundial de los Alimentos, dice que en 2 días solo entraron 15 camiones. Imaginaros, estamos hablando de que tenían que entrar cientos de camiones diarios, 600 camiones diarios que necesita la franja, y en 2 días llegaron, o sea, un día 7 camiones. No sirve absolutamente para nada, dice Naciones Unidas, o sea, no es que lo digan los palestinos ni lo digamos nosotros. Alucinante. Y ya digo, se lo van a quitar de medio porque o ha cumplido su misión o saben que no sirve para nada. Esto es como está el tema de presos, que creo que tenemos que tenerlo en mente cada semana, ¿no? De los 200, casi 60 presos que había, 135 han sido liberados, prácticamente menos 7, todos bajo acuerdo. Quedan 120, de los cuales 43 han sido asesinados por Israel, doctrina Aníbal, y quedan alrededor de 80 que están vivos en la franja de Gaza, imagino que en condiciones lamentables, ¿no? Pues sin comida, sin agua y bombardeados de todas, imaginaros. Pero, como dice el vídeo que vamos a mostrar en otro momento, Israel los quiere muertos, porque entre otras cosas así no pueden hablar. Está en inglés, ¿vale? Tu gobierno no quiere a los cautivos que los cautivos retornen, salvo en ataúdes.
día murieron 2 cautivos por los ataques de isolacionistas. Y el tiempo corre. Bueno, estas cosas, este tipo de cosas hacen mella, por supuesto, por eso lo hacen, ¿no? Evidentemente. Hacen mella en el espíritu de la población sionista, ya sean amigos, hermanos, familia, o simplemente gente que tenga algún tipo de empatía humanitaria, aunque sea solamente por lo suyo, ¿no? Y fijaros lo que se monta prácticamente cada día en Tel Aviv pidiendo la liberación de los presos a través de negociación con la resistencia. Eso significa parar la guerra, o eso significa para Netanyahu perder la guerra. O sea, imaginaros 150.000 personas cada día. El otro día, bueno, la verdad es que hubo bastantes o varios detenidos en el Parlamento, también se van a la casa de Netanyahu. La presión es absolutamente brutal y de hecho el Estado sionista ha creado una fuerza especial para reprimir a los manifestantes. O sea que ya digo, empieza a ser un problema muy serio para el gobierno de Netanyahu. Y hay gente como Yair Lapid y algún así izquierdista, se supone, diciendo que los días del gabinete de Netanyahu están contados, porque realmente la mayoría que tienen es por 4 diputados y a poco que alguien caiga o cambie de bando se acabará el gobierno de Netanyahu bueno, imagino que se irá a Estados Unidos porque ya dicen que va a ir dentro del mes que viene, creo que era, a comparecer en el Parlamento y ya se han enfadado los... Me parece, o sea, la petición al Parlamento para Netanyahu la firman los demócratas y los republicanos. Ya dicen que una noticia que los demócratas, que ellos, digo, lo habían pedido que viniera, van a ser hostiles con la visita de Netanyahu. O sea, ya no es Bernie Sanders como verso suelto, sino que todos. No me creo absolutamente nada. Bueno, aquí están los monstruos del mar, los Ansarolá, que siguen atacando barcos casi a diario. Yo creo que el Verbena está ya hundido. Digo, estaba el Verbena y el Tutor, ¿no? O el Tutor. El Verbena recibió 3 impactos de 3 misiles y yo creo que ya no... Vamos, habían apagado, estaba a la deriva, estaba con vías de agua y habían apagado los sistemas de seguimiento, ¿no? Y habían sacado a la gente de allí, con lo cual, bueno, pues me temo que ese barco se ha hundido, aunque no tengamos, de momento al menos, no tengamos imágenes que lo demuestren. Bueno, aquí está, ellos han hecho lo de Yemen, Ansar Allah, han hecho una especie de recuento de lo que había sucedido, me he permitido traducirlo. Es alucinante que han atacado prácticamente a 150 buques, de los cuales al menos 3 o 4 de ellos han sido derribados y han derribado 6 drones de estos gigantes, como hemos mostrado en alguna ocasión, y tienen 368.000 soldados entrenados. Hay que entrenados. O sea, hay muchos de ellos que venían del ejército contrario. O sea, esta gente diciendo, coño, pero si es que estamos luchando contra nuestro enemigo, el Estado sionista, y yo cómo voy a estar en el lado equivocado de la historia, ¿no? Y bueno, pues ha habido deserciones y ha habido cambios de bando claro, algunos evidentemente ya lo hemos hablado aquí, de algún general, etcétera, pero es que ya no solamente de eso, sino que también de muchos soldados directamente, ¿no? De muchos guerrilleros, de muchos personal de la resistencia. Y me ha hecho gracia porque fijaros el logotipo este nuevo que estaban utilizando los de Ansarla, ya no era el AK-47, ¿no? Con lo del puño, etcétera, típico de Hezbollah, ¿no? Y de Kataif y Hezbollah y de todos los grupos de Líbano y de Irak. El suyo también lo es, pero en esta operación han cambiado, ¿no? Entonces ponen este cuadrito, digo, voy a ver si lo puedo traducir y bueno, es lo de siempre. Dice muerte América, muerte Israel y abajo, o sea, el rojo es muerte América, América, Israel y que se jodan los judíos, ¿no? Es el tercero, ¿no? Y arriba la grande y tal, Yemen, no sé qué. Alucinante lo de este personal, que siempre, repito, lo diré 1000 veces, siempre ha sabido cuáles son sus enemigos, que a lo mejor no era Arabia Saudí, Emiratos o Qatar o lo que fuera, sus enemigos siempre han sido desde hace muchos años, no de ahora, hablando de hace más de 10 años, Estados Unidos e Israel, evidentemente.
Bueno, los datos que han publicado estos días que Estados Unidos lleva gastado alrededor de 1.000 millones de dólares para parar a Yemen. Y no han conseguido nada. O sea, está absolutamente impotente ante lo que está sucediendo. Estamos hablando de una disminución. Bueno, he visto datos distintos, pero vamos, entre el 80 y el 90% del transporte del Mar Rojo ha sido paralizado directamente por los hutíes o por el Hezbollah. Es absolutamente, yo digo, increíble. Dicen que la batalla más complicada desde que después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, están diciendo como si estuvieran atacando a un Estado con un ejército potentísimo y tal, y es una guerrilla, es una resistencia, eso sí, muy determinada, con mucha cabeza, bien entrenada, yo creo, y con un objetivo absolutamente clarísimo que no hay quien lo haga dar la vuelta, ¿no? Alucinante, yo digo alucinante los compañeros. Noticias breves del frente. Pues perdóname por este dato, pero he estado dándole vuelta. Lo último que he leído de esta mismo tarde, hace una hora antes de comenzar, es que eran 70.000 militares sionistas tienen problemas bueno, heridas de guerra físicas o mentales. Un tercio eran más mentales que otra cosa, a veces más difíciles de curar que las propias físicas, evidentemente. Pero no son 8.000, sino 70.000. Es lo que he leído, ya digo, esta tarde, ya lo cotejaré con otros sitios, pero bailaba un cero, o sea, realmente algo serio, ¿no? Bueno, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, esos demócratas tan maravillosos y tan asimilables a nuestros socialdemócratas, etcétera, aprueban la venta de 50 F-15 al Estado sionista. Vuelve a repetirse la misma historia de siempre. Estados Unidos está utilizando a ONGs humanitarias como tapadera para hacer actividades de espionaje. Amnistía Internacional ha sido utilizada para ello, Human Rights Watch también ha sido utilizada para ello. Por supuesto, Francia, lo dijo el propio ministro, utilizó a Médicos Sin Fronteras para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, ya digo, está reconocido por el fundador de Médicos Sin Fronteras. Un ex comunista pasado a socialista y luego estaba en el gobierno de Macron, o sea que se ha corrido todo el arco parlamentario sin problema. Bueno, hablaban de 76.000 dunums de tierra. Un dunum son más o menos 10 hectáreas. O sea, perdón, 10 dunums en una hectárea, con lo cual 7.000 hectáreas largas han ardido ya en el norte de la Palestina ocupada. Tengo datos que no sé si hay una fuente publica las cosas más tarde, etcétera. No sé si son 2 suicidios en los últimos días de militares que no quieren, de gente que no quiere volver a Gaza, o 3. Pero están siendo cada vez más frecuentes porque la gente no quiere volver y sobre todo no quiere volver cuando acaban de dejar a que los Haredim, que los ultraortodoxos, no tengan que ir al ejército. Con lo cual, diciendo, joder, yo me estoy aquí jugando la vida y esta gente se ponía a pegarse cabeza en un muro y entonces no tienen que ir. Y la verdad es que eso hay mucha gente que está jodida y que los quema mucho más, ¿no? Esta es la frase que decía este medio de comunicación. Jamás ha logrado reconstruirse la franja. No, jamás no es que haya logrado reconstruirse, es que nunca ha sido destruida la franja. Sus brigadas siguen absolutamente intactas. Estados Unidos solo reconoce que es información del Estado sionista que ha tocado a un tercio de los combatientes. Probablemente sean bastante menos. Así que, bueno, eso, el dato que daba antes, 6.000 misiles de 1 millón, o sea que hay Hezbollah para rato. 9.300 presos palestinos se mantienen en las cárceles, de los cuales hay 600 y pico de niños que han sido, 640 niños que han sido encarcelados desde el 7 de octubre, ya digo, algunos sueltos y otros no, creo que se mantienen alrededor de un centenar en las cárceles. Esta noticia es interesante porque todo el gobierno de Libanés, no es que lo haga la resistencia, no es que lo haga Hezbollah, va a pedir a la liberación de Yoav Abdallah, el preso político que tiene más tiempo encarcelado en Europa, además sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de ley que puedan parar que siga así, simplemente es porque no le da la gana. Bueno, y porque Estados Unidos ha llamado, y porque Israel ha llamado, porque cuando fuera liberado, Abdalá hubiera recibido con honores de héroe, y eso es lo que no quería en muchos momentos el propio gobierno libanés, pero ahora parece que sí, que lo quiere. Y esta noticia me llegó a través de una compañera, y me dijo, bueno, esto no será verdad, ¿no?
bueno, pues después de rebuscar y rebuscar, pues se reafirma y efectivamente la noticia es verdadera. Generales de Bahrein, Emiratos, Arabia Saudí, Egipto y Jordania se reúnen con generales de Estados Unidos y del Estado sionista para analizar cuestiones de seguridad y coordinar acciones entre ellos. O sea, fijaros que tenemos ahí a prácticamente menos Qatar, la mayoría de los países del Golfo y los países que firmaron Camp David, que son rehenes de Estados Unidos, que siguen, a pesar de todo lo que sabemos, de todo lo que, y de todo lo que no sabemos, siguen teniendo relaciones militares con, no lo podemos pedir a Egipto que se una a la resistencia, aunque tenga posturas claras, duras, etcétera, que evidentemente, fijaros, está reuniéndose con Israel a escondidas en cuanto puede. Bueno, vamos a ir acabando con temas muy, muy relevantes. Creo que Chema iba a meter algunas cosas más después con estas historias, pero bueno, vamos a ir rapidito, que son las 8 menos cuarto casi. Y bueno, pues sabéis, se celebra una conferencia de paz, entre comillas, en Suiza. Suiza, un país neutral que ha dejado de ser neutral, porque directamente forma parte de la guerra contra Rusia en este momento. Bueno, no invitan a Rusia, evidentemente, porque se les jodería, no sé, el acto onanista que tenían preparado para ellos mismos. Y evidentemente, no, esto no funciona si es una conferencia de paz, tienen que estar las dos partes. Si no hay, están las dos partes, no es una conferencia de paz, es una conferencia de guerra o una conferencia de cara a la galería, pero de luego sin ningún tipo de acción concreta. No hay negociación, no hay absolutamente nada. Bueno, de hecho, la primera intervención de Suiza como anfitriona dijo que, lo que yo he dicho, que esto no sirve para nada, sino está Rusia, ni siquiera hay nadie como China que podía representar a Rusia, tampoco dijo que no iba, y dijeron que bueno, que habrá que convocar otra pronto en el que existe Rusia. Bueno, pues ya para este viaje no convoques una cosa que sabes que no va a servir para nada, ¿no? Pero ¿cómo revienta Putin la conferencia? Porque aunque oficialmente se hablara del comunicado, que ya estaba escrito, que conocíamos ya de unos 10 días antes o 12 días antes, de pronto Putin presenta un plan para un acuerdo negociado en Ucrania. Y claro, eso rompe toda... Si esta conferencia el único objetivo que tenía era mediático, pues directamente cuando Putin hace este tipo de informes o este tipo de declaraciones, se convierte en algo mucho más importante mediáticamente que la propia conferencia en sí. Y bueno, ¿qué propone Putin en estos momentos? Me voy a un mapa de cómo está la guerra en estos instantes, de esta semana pasada, y dice que Ucrania se debe retirar de la parte de Gerson, que todavía, bueno, de la que se retiró Rusia tenía complicado defenderla porque solamente había un paso hacia el río por el puente Antonovsky. Ese trocito de Gerson, ese trocito de Zaporilla, ese trozo más importante de Donetsk y bueno, y dos aldeas en Lugan, básicamente. Si Ucrania se retira de esta zona y ni siquiera tiene que reconocerla como que son rusas, pero simplemente retira su fuerza y se llega a un acuerdo, pues se acaba la guerra, Rusia deja pasar a las tropas por la zona que tenga que hacerlo y se acaban las hostilidades de un día para otro. Bueno, había otra opción más, que era, lógicamente, que no entraran en la Alianza Atlántica. Vamos a escuchar a Putin, muy breve, de un minuto. Россия никогда не отказывалась от переговоров. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по подготовке самого текста договора. Этот договор, мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Этот проект этого договора
был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить. Они касаются и вооруженных сил, и касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Este momento fue, aquí se comentó largamente, este momento fue absolutamente brutal, porque sabéis que Occidente lo que quería era atraerse a todo el sur global, como se le llama ahora, a sus postulados con respecto a la guerra, ¿no? Y cuando Rusia se reúne con la mayoría de los líderes africanos, lo que hace es desvelar ese acuerdo que ya estaba firmado, ese acuerdo de Estambul, que estaba ya prácticamente cerrado, hasta que llegó el señor Boris Johnson y le dijo, Zelensky, no firmes nada, vamos a la guerra y te vamos a ayudar a que luches hasta que venzas a Rusia y a partir de ahí entrarás en la OTAN. Esa fue la promesa que se hizo y eso fue el acabar en ese momento con la negociación que estaba encima de la mesa y que además Rusia, en señal de buena voluntad, se había retirado de los alrededores de Kiev, se retiró de Bucha y de toda aquella zona y se le montó el episodio aquel de propaganda mediática tan absurdo. Pero fijaros lo que dice un negociador, este es mucho más breve, lo que dice un negociador que estaba allí en ese momento, para que el personal que diga cuando empecemos a escuchar, no, pero es que lo que Rusia lo que quiere es ganar más terreno, porque el imperio y todo ese tipo de estupideces, fijaros lo que dice este negociador que estaba en Kiev de parte de Ucrania, ¿eh? Та російська делегація була, на мій погляд, показати, вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Neutralidad. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ahí está clarísimo. O sea, incluso en ese momento era Ucrania, o sea, perdón, era Crimea, lo único que evidentemente no iban a soltar, pero lo que querían era la neutralidad, no querían más territorio. Bueno, ¿qué ha pasado? Este documento que se desvela a los presidentes africanos, esta semana se publica, Россия не directamente para que todo el mundo se lo pueda descargar de internet. Este es el mismo documento que tenía en las manos Putin y ahí está con lo que dice cada parte en rojo, está directamente en un Word o algo parecido y bueno, se puede hasta editar. Para que nadie dude de lo que decía Putin era absolutamente real y de lo que se había firmado. ¿Qué es lo que pasó? Que algunos de los negociadores que estaban en Estambul acabaron con un tiro en la cabeza. Fueron asesinados directamente por la inteligencia o por los grupos neonazis o lo que sea, pero desde luego estaban representando a Zelensky en esa reunión. Si lo buscáis en cualquier sitio tenéis el documento completo. Yo sí le he metido un traductor al castellano. Para que lo veáis. Eso es lo que ofrece en este momento Rusia. Si no se avienen a negociar o a aceptar estos términos de paz, ¿qué va a suceder?
bueno, pues que posiblemente caiga Kharkov, posiblemente caiga otra provincia, porque están haciendo una zona colchón en el norte para que los ataques que están haciendo sobre Belgorod y zonas cercanas a la frontera, pues se puedan ir anulando, igual que se tomó Bakhmut para que no se atacara a Donetsk o a Avdiivka. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más tiempo pase, pues habrá más zonas que serán incorporadas a la madre patria, porque todavía hay muchas zonas que son no solo rusófilas ni rusófonas, sino zonas de etnia rusa completamente. Bueno, pues eso es lo que pedía Rusia, neutralidad. Y a cambio, ¿qué tenía que dar Kiev? Pues que no iba a participar en guerra contra Rusia, no se iba a adherirse a organizaciones militares tipo OTAN, que le iba a permitir desplazamiento, o sea, la instalación de bases militares, nucleares o no, extranjeras, ni tropas, etcétera, que se renunciaba a la energía nuclear, o sea, a las nucleares militares, que no se prohibiría el idioma ruso, sino que sería cooficial. Ya digo, es que no sabía ni hablar ucraniano hasta hace nada, y la prohibición del nazismo y el fascismo. Para que veáis que cuando aquí los ninis nos dicen, no, es que no hay nazi, esto es simplemente una propaganda, el nazi es Putin, etcétera. Ellos tienen en la cabeza, ellos derrotaron al nazismo, ellos derrotaron al fascismo en Europa, y lo llevan en la sangre, en el ADN directamente, no es ninguna pose como están queriendo decir mucha gente, ¿no? Bueno, Ucrania se sigue desangrando de gente, cada día intentan huir de cualquier manera. Hay gente que se ha ahogado en los ríos. Sabéis que Ucrania ha minado la frontera para que su propia gente no se pueda escapar. O sea, los vídeos que hay cada día de gente que secuestran para mandarlos a la muerte, a las picadoras de carne, son cada día más brutales. Yo de verdad que se me parte el alma cada vez que lo veo pensando en lo que a los chavales eso les espera. Y en este caso se habla de 40 detenidos de una vez intentando escaparse, ¿no? Y la cosa está tan jodida, tan jodida, tan jodida. Fijaros lo que dice Stoltenberg, el tonto este inútil, que antes se decía, estamos ayudando a Ucrania, bueno, a España le va a mandar no sé cuántos Leopard que tenemos, los que tenemos vamos a llevarle de sobra, ¿no? Pero no podemos quedar desprotegidos, porque si hay una guerra contra este país o tal otro, pues tenemos que tener nuestros aviones, nuestras, que son cuatro mierdas, pero bueno. Bueno, ya no, ya está diciendo que incluso nuestras armas que tengamos mínimas para defender el país o el Estado, hay que mandarse a Ucrania. Están intentando hacer incluso que sea hasta obligatorio enviar esas armas a Ucrania. Están absolutamente locos, y vamos a ver ahora cuando se vaya Stoltenberg y venga el RUTE, qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, ha habido países que han dicho que a mí no me metáis en vuestros líos de esto, y que si quiere que permanezca, dejarme al margen, como ha tenido que firmar RUTE en una carta que le ha mandado a un dirigente europeo. Bueno, Estados Unidos tenía Claro, si dicen los ninis que no había nazis en Ucrania, hasta hace 3 días, hasta el día 12 de junio, sería hasta el 2 de junio, Estados Unidos no se permitió enviarles armas a los nazis de Azov en Ucrania. O sea, sí, hay una prueba indirecta más de que efectivamente, como decía, como reconocía en algunas instituciones militares, prácticamente la mitad del ejército de Ucrania eran nazis en batallones distintos, y donde Azov eran los principales. Bueno, aquí tenemos un soldadito español que muere supuestamente desertando de la Marina y ha muerto en Ucrania, ¿no? Hay gente que dice que, bueno, eso de que deserta de un ejército país a otro, que cómo es, que, bueno, hay gente que dice que es un voluntario, que quizás fueron enviados para algo, bueno, o simplemente un descerebrado, que estaba aquí en la base de San Fernando, a escasos 4 o 5 kilómetros de donde vivo, y bueno, pues acabó sus días en tierra ucraniana. Ya parece que es oficial
el robo que hace el G7 de 50.000 millones para Ucrania. Esto es que Estados Unidos le va a prestar 50.000 millones a Ucrania y que lo va a recuperar con el dinero de los intereses que el dinero ruso que está detenido fundamentalmente en Suiza, etcétera, etcétera, está rentando. Es una auténtica operación, es una locura porque son muchos años los que tienen que pasar para que ese dinero se pueda, para que esos 300.000 millones produzcan 50.000, es sobre todo como está ahora mismo el precio del dinero y todo esto, pero si no, si imaginaros que se llega a un acuerdo con Rusia y se le devuelven esos 300.000 millones, ¿qué pasa? Porque al final lo va a tener que pagar la Unión Europea. Tiene toda la pinta de que va a ser algo así. Pero desde luego no es un préstamo, ni hay que admitirlo como préstamo, es un puro robo. Y eso, no sé, creo que era la propia Lagarde que decía que esto podía poner en peligro el sistema económico internacional porque nadie va a querer tener dinero en los bancos occidentales si en cualquier momento no me gusta un gobierno por lo que sea y le puedo quitar el dinero, retenerlo durante años o, en este caso, pues quitar el dinero que va generando por el depósito, ¿no? Que estamos hablando de 50.000 millones, o sea, estamos hablando de una barbaridad de dinero. Bueno, al final el plan de Stoltenberg se fastidió, esos 100.000 millones que querían reservar para Ucrania, los países han dicho que no, que al corto van a seguir apoyando, pero la fatiga ucraniana está creciendo cada vez más y yo creo que esto, bueno, quizás de aquí a noviembre veamos lo que sucede. Y digo, porque puede ganar Trump, y si gana Trump, pues puede que esto se corte. Pero si ganan los demócratas, ya que tienen 4 años por delante, pues igual se dedican a tapar un poco, a echar un poco de tierra de encima de Ucrania y dejan de invertir dinero ahí porque evidentemente es absolutamente para nada. Bueno, como ya hay un montón de una amenaza sobre Crimea, pues sobre el puente de Kerch y todo esto, lo que está, Rusia ha sacado los temibles S-500. Sabéis que, bueno, hace ayer o antes de ayer cayeron varios S-300 que tenía Ucrania en su poder desde el tiempo soviético. Son absolutamente, tienen mejor desempeño que los Patriot. Los S-400 ya son absolutamente brutales y los 500 pueden enfrentar incluso hasta armas hipersónicas. Es el único sistema del mundo en este momento, según dicen al menos los expertos, que puede derribar armas hipersónicas. Y bueno, ¿dónde lo han puesto para probarlo? No está desarrollado, pero no suficientemente probado como el S-400, que sí está ya desplegado en muchos países. Pues en Crimea, porque ahí donde está... al final tampoco va a ser gran cosa. O sea, si quieren cargarse el puente de Kerch, que es una maravilla de la ingeniería, y sobre todo en el tiempo que tardaron en construirlo, etcétera, etcétera, pero ya realmente hay construido desde Rusia un corredor ferroviario donde prácticamente todas las armas, todos los insumos importantes que llegan hacia Crimea no van por el puente de Kerch, sino que van por ese corredor ferroviario. Con lo cual, tampoco es que solamente van a lograr lo que llaman, bueno, un éxito mediático para decir que me he cargado el puente de Kerch. Pero bueno, tampoco le van a dejar que tengan esa victoria y han desarrollado, o sea, están desarrollando, están ultimando los S-500 en uno de los primeros sitios donde se pone, que es en Crimea. Rusia a por todas, directamente. Y bueno, esto parece que es un déjà vu. Antes de empezar la guerra en Ucrania, ¿qué es lo que estaba pidiendo Putin? Pues un sistema de garantía de seguridad bilateral en el que se incluyera a Rusia. ¿Qué es lo que dijeron en Estados Unidos y compañía? O no contestaban o se reían diciendo que ni de coña vamos a firmar con Rusia un plan que sirva para los dos. O sea, diciendo mi seguridad no va contra la tuya, que eso es lo que estaba pidiendo Rusia. Y ahora mismo que sabe que está ganando en el terreno, porque prácticamente, prácticamente no, todos los días hay ganancias territoriales, algunas veces ciudades pequeñas, aldeas, etcétera, otras veces terrenos agrícolas o terrenos forestales, pero todos los días ahí está en una posición absolutamente de total y absoluta dureza y bueno, pues está pidiendo un nuevo tratado de seguridad que incluya a Rusia y a la pretensión de Rusia de vivir tranquilamente y en paz.
Es más, eso sí, ya que es más heavy, ya se ha atrevido a pedir el que se vayan las tropas de Estados Unidos de Europa. O sea, diciendo, ¿qué pintan? O sea, en el momento que haya un acuerdo de paz que implique a Europa y a Rusia, las tropas americanas no tienen ningún sentido. Pero algunos me preguntaron, ¿tú crees que eso puede suceder a medio plazo o a largo plazo? Mira. Voy a retomar, tenía este papel guardado hace tiempo y digo, antes que se me olvide, digo, voy a publicarlo aquí, ¿no? Es un documento del 92 del Departamento de Estado, donde se hablaba de la política estratégica del 94 al 99 para Estados Unidos, ¿no? Y está totalmente, bueno, totalmente secreto, se ha desclasificado, pero tapando algunas cosas. Y entró primero que fue el New York Times quien obtuvo una copia antes de la desclasificación y luego ya accedimos a esos papeles. Bueno, ya digo, esto que es el logo que no se ve, el Departamento de Defensa, perdón, no de Estado. Y aquí se ve, ¿no? Desclasificado de 2007, etcétera, etcétera. Vale, secreto, etcétera. Y aquí hay un texto que, bueno, cada texto hablaba de un sitio de una región del mundo, de manera muy sucinta, pero ¿qué es lo que dice esa parte del documento? Pues bueno, lo voy a leer porque creo que no tiene ningún desperdicio. La OTAN sigue proporcionando la base indispensable para un entorno de seguridad estable en Europa. Vale, eso dicen ellos. Por lo tanto, es de fundamental importancia preservar la OTAN como el principal instrumento de defensa y seguridad occidentales, así como el canal para la influencia y participación de los Estados Unidos en los asuntos de seguridad europeos. O sea, la injerencia, el control, la falta de soberanía, etc. La OTAN sirve para eso, para que Estados Unidos pueda meterse en los asuntos de seguridad, los asuntos internacionales, los asuntos diplomáticos de Europa. Y dice, si bien los Estados Unidos apoya el objetivo de la integración europea, debemos tratar de evitar la aparición de acuerdos de seguridad solo europeos que socavarían a la OTAN, en particular la estructura de mando integrada de la OTAN. O sea, aparece la Unión Europea como un instrumento norteamericano, claramente, y la OTAN como una manera de tener a Europa atenazada y sin ningún tipo de soberanía. Esto es lo que piensa Estados Unidos y esto yo creo que lo deben de saber más que de sobra, porque nosotros ni somos estos documentos públicos, ¿no? Que han sido clasificados durante mucho tiempo. Y esto lo puede leer cualquiera de los supuestos líderes europeos, ¿no? Estados Unidos ha creado la Unión Europea para tenernos controlados y, por supuesto, la OTAN como la herramienta fundamental para apoderarse de Europa. Con lo cual, nunca vamos a poder tener paz en Europa si está Estados Unidos y está la OTAN viva. Pero bueno, eso parece que les da igual a nuestros líderes, o parece que lo ignoran, o que quieren ignorarlo, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, ahí está el documento. Bueno, esto ya me he reído a mis anchas hoy. Había puesto estas noticias, porque sabéis que el noticiero era para ayer, pero hubo que cambiarlo. Y era eso, la puta hipocresía, ¿no? De Occidente, sobre todo de Estados Unidos, bueno, Stoltenberg también, que decían de cuidadito con llegar a ningún acuerdo con Pyongyang y con hacer intercambio de armas, de comprarle nada a Corea del Norte, ¿no? Y de pronto, pues hoy se despachan con un acuerdo estratégico fundamentalmente de defensa que además es prácticamente parecido o para dar la réplica a los contratos, o sea, perdón, a los convenios, a los tratados que se han firmado con Zelensky, con un montón de países, como Francia, como Reino Unido, como Alemania, como España, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un acuerdo de defensa mutua. Si alguien ataca a Corea del Norte, se la verá, en este caso, con Rusia. Y luego, pues, parece que tienen necesidades de uranio, parece que tienen de tecnología punta. A Rusia no le viene nada mal la capacidad de producción de armamento más básico que necesita. Sabéis que esta guerra en Ucrania al final se ha convertido en una guerra de drones y una guerra de artillería, pues cuanto más proyectiles, mucho mejor. Y entonces parece que querían asustar a Kim Jong-un y a Putin, y de pronto no solamente eh, no han hecho caso, sino que además acaban de firmar un acuerdo con todo lo que decían que no tenía que hacer.
para que veáis que en estos momentos Rusia es absolutamente independiente y tiene el empaque y el poderío suficiente para hacerle frente a toda esta sarta de cabrones. O sea, si todo el mundo está enviando armas, más de 30 países están enviando armas a Ucrania para machacar a Rusia, que Rusia no puede llegar a un acuerdo para que nadie le envíe armas. Señores, ¿qué tipo de reciprocidad es esa, no? Que es uno de los de lo que se basa las relaciones internacionales, ¿no? Si tú lo haces, yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, que para ti sí, para el resto no, no puede ser. Pues evidentemente un acuerdo como los que ha firmado con Zelensky y bueno, de defensa mutua y de ayuda mutua es lo que ambos necesiten. Así que ya digo, Putin pasándose por el arco del triunfo todas las tonterías que dicen estos otanazis, ¿no? Y bueno, algunas noticias más de la semana. Bueno, el presidente de Serbia diciendo que podemos entrar en una guerra global entre la OTAN y Rusia en el suelo europeo, como siempre. Que la compañía chiquita ha sido obligada a pagar reparaciones porque ha financiado escuadrones de la muerte en Colombia. Eso, ¿os acordáis, no? De las repúblicas bananeras, pues casi que por ahí viene. Que fijaros que esto ya al margen de pertenecer o no a los BRICS y todo esto, hay países como Bolivia y Paraguay que están comerciando en monedas propias pasando del dólar. Si parece que se confirma, que lo he visto en más sitios publicados, lo de Arabia Saudí que hace que de facto puede ir desapareciendo el petrodólar, es la caña, porque el dólar puede tener sus días contados a medio o largo plazo, no a corto, evidentemente. Tailandia también pide entrar en los BRICS, es un país asiático, otro más. Sabéis Indonesia también lo ha pedido. hay prácticamente, no sé, pero eran decenas y entonces sí estaban hablando de tener unos 100 países en poco tiempo. Una auténtica locura que los BRICS lo que están consiguiendo. ¿Sabéis? Hay dos Juegos Olímpicos de los BRICS que como este mundo siga dividiéndose al final va a haber el bloque occidente y el bloque de los BRICS cada vez con más potencia. Fijaros, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, han hecho un estudio de la influencia de Rusia y China y de Estados Unidos en África, y ahora mismo la de China y Rusia combinada ya supera a Estados Unidos. Nicaragua y China han inaugurado unas rutas para enviarse comercio. Sabéis que hasta hace poco Nicaragua no tenía unas relaciones muy fluidas con China y de pronto, bueno, rompieron con Taiwán, etcétera, y ancha Castilla, y ahora evidentemente se están sintiendo las consecuencias de ese acto que debía haber sucedido hace mucho tiempo, pero que ahí está, y ahí le vendrá muy bien a Nicaragua y también le vendrá bien a China, evidentemente, diferencia de escala, pero es así, ¿no? Irán está harta de cumplir lo que se le dice día a día con respecto a su enriquecimiento y a sus instalaciones nucleares, y que además de que cumpla, nadie cumple con la otra parte del trato. Y bueno, pues al final ha decidido montar 200 y pico más de centrifugadoras para obtener más uranio. Bueno, creo que al principio al 60% por ahí, pero que ya tendría suficiente para según qué cosa. Vamos a dejarlo ahí. Aunque la doctrina militar e incluso religiosa iraní impide que el país tenga la bomba atómica, cosa que creo, sinceramente, que en este momento creo que es un error, porque si Israel tiene bombas nucleares y nadie le dice absolutamente nada y está amenazando esa doctrina Sansón de aquí nos morimos todos, pues creo que lo mejor para Irán sería disuadir con bombas nucleares. Pero bueno, ni seré yo quien lo diga, ni nada, pero evidentemente el hecho está ahí. De momento no pueden tener bombas nucleares. Y bueno, y la guerra comercial desatada contra China es absolutamente brutal. Ellos quieren llevarse bien con China, van allí a pedirle, Macron va allí a llorarle. Cuando la crisis en España, allí que iba Sánchez a decir, por favor, cómprame mi deuda, el otro no sé cuánto. Pero ahora le están pidiendo que, por favor, a von der Leyen y compañía, que levanten el pie, que no produzcan tanto, que si producen mucho van a joder a la economía europea. Pero el hecho es que China lleva muchos años invirtiendo en baterías, en coches eléctricos, etcétera. Se puede convertir, bueno, ya han superado a Tesla y compañía, por supuesto,
Y ahora pues lo que están haciendo es ponerle unos aranceles, estamos hablando del 30 y tantos por ciento a los coches eléctricos chinos. En Estados Unidos todavía es mayor, creo que estaban cerca del 100%. Pero con todo y con eso, imagino que con la locura de precios que se han inventado aquí para los coches eléctricos, que son prácticamente todos de altísima gama, pues todavía seguirían siendo rentables comprarse coches chinos. Así que, bueno, yo me gustaría despedirme hoy. Ha habido una encuesta a la población palestina de si apoyaban o no la resistencia. El apoyo a Hamas está creciendo de manera clarísima en Cisjordania y en Gaza, evidentemente. Y cuando los periodistas estaban haciendo esas encuestas y tal, pues hubo una persona que dijo esta frase que pongo aquí para despedirnos hoy, ¿no? Estamos con la resistencia, haga lo que haga. Incluso si la ocupación mata a nuestros hijos y si todos nuestros hogares desaparecen, si nos encarcelan, si nos matan, estamos con la resistencia. Toda la nación está con la resistencia. Así que nadie piense que se puede acabar con la resistencia por 4 tiros que peguen o por muchas salvajadas y muchos asesinatos que cometan. El pueblo lo tiene clarísimo y está absolutamente convencido de que la única manera de lograr su liberación es poniéndose en manos de la resistencia y participando justamente con la acción de la resistencia. Así que por mi parte nada más, encantado de haber estado una tarde más en un nuevo programa con vosotras y vosotros y hasta la próxima.